¿Qué más dice? Andrei, esto que hablas es como cuando escuché una vez en una conferencia de que la traducción de las parábolas de Jesús debían ser corregidos porque fueron alterados, que si del arameo al griego. Siempre que hay una traducción, hay alteración, inevitablemente. A ver, díganme ustedes, si quisiéramos traducir al inglés o al francés la siguiente frase que voy a decir, ¿qué propuesta me dan? ¿Están listos? Ahí les va. No mezcles el mole con el pozole. Ustedes han escuchado que digo esta frase constantemente. Ustedes entienden muy bien qué quiere decir como hispanohablantes. Ustedes entienden perfectamente, ¿no, queridos amigos? Tenemos ese saborcito, esa chicha. O cuando yo les digo, relaja la raja que se te arruga la verruga. Ustedes me conocen, nos conocemos. Es una frase perfecta, entendemos. ¿Cómo se traduce eso al francés, querida paz en el mundo? ¿O cómo se traduce eso al inglés, querida Silvia? ¿Cómo le hacemos? Traduzcan. Y les digo, les cuento esto porque efectivamente hace tiempo, en el 2014, fui a dar una conferencia en el Enlight Festival de un curso de milagros en la isla maravillosa Ibiza, en España. 2014 estuve por allá con 300 maestros. Venían de varios lugares internacionales. Teníamos un traductor para los que dábamos una conferencia en español y el traductor lo hacía en inglés. Pero es un traductor que habla español, entendía muy bien, era bilingüe. Y obviamente que cuando yo doy mi conferencia, metí en muchos problemas al traductor, porque utilicé demasiadas frases que eran muy acordes, digamos, al público hispano al que yo le hablo, pero no a un público internacional. Ahí me di cuenta de lo que puede ocurrir con las traducciones. En alemán, pero ¿cómo traduces mole, querida Jenny? Traduce la palabra mole. Me vas a decir no se puede traducir. Pero entonces la frase que has puesto en alemán no significa nada. Pozole, tradúcelo al alemán. No hay traducción porque es una palabra originaria. Entonces, ese es el tema con las traducciones, que hay palabras originarias difíciles de traducir. Ya que estamos en el alemán, Jenny, por ejemplo, en el alemán, Friedrich Hegel hace juego de palabras en sus libros, en su libro Fenomenología del Espíritu. En ese libro que está en alemán, él hace juego de palabras en alemán para traducirlo a un idioma como el castellano. Se pierde completamente qué es lo que quería decir Hegel, y por eso se nos hace demasiado complicado leer la fenomenología del espíritu, en primer lugar porque hay frases que no se van a poder traducir. Pero igual, mole y pozole, que son frases o palabras, perdón dicho, mexicanas, que se pueden tal vez llevar un poco al público hispano, serían muy complicadas para llevarlo con una traducción más fidedigna a un público anglosajón. O sea, decir don't mix the mole with the pozole, pues obviamente es como parchado, se escucha mal. Un gringo no va a entender eso. Don't mix, pues obviamente no se va a entender. Los nombres propios no se traducen. Pero ¿pozole es un nombre propio? ¿O es un concepto que yo les digo? Yo no les estoy hablando del mole como nombre propio, sino como un concepto. El mole, una mezcla de salsas que tiene chocolate, que tiene ya una mezcla por sí misma, y todavía mezclarlo con otro platillo mexicano llamado pozole, que es acuoso, con una pasta, mezclarla produce un batidillo. Bueno, que al final yo con la frase no mezcles el mole con el pozole quiero decir que si tú mezclas diferentes áreas de la espiritualidad puedes tener un batiburrillo ahí. Ya llegar a esa traducción en un ambiente anglosajón pues es muy complicado. Moli pozoli, dijera el gabacho, pero no va a entender la frase. No, hay muchas frases que no se pueden traducir de esta manera. O la frase, ¿no? Te pasaste 3 pueblos.
Una frase que yo he escuchado bastante en Europa, sobre todo con mis queridos milagronautas españoles. Te pasaste 3 pueblos. Entendemos todos eso perfectamente, ¿no? Pero ¿cómo traduces eso al inglés? Si tú estás dando una charla en inglés y quieres utilizar la frase muy endémica como te pasaste 3 pueblos y lo traduces al inglés, pues el público anglosajón no va a entender por qué estás diciendo te pasaste 3 pueblos. O sea, no tiene sentido dentro de su propio contexto gramatical o sintáctico. Entonces, ese es el problema de las traducciones. Y hace rato que hablamos de la traducción del curso de milagros del inglés al español, tenemos ahora este reto. O lo tuvo Rosa María. ¿Cómo llevarlo sin que se pierda? Según sé, Rosa María se llevó como 10 años, el equipo de ella, mucho tiempo. No es sencillo. Rosa María no es de las personas que más me llamen la atención, pero eso no quiere decir que no me dé cuenta del esfuerzo tan grande de hacer una traducción. Yo lo veo ahora porque estoy traduciendo los libros que estoy publicando de YouTube, de Amazon. Esos libros que estoy publicando, que muchos de ellos tienen mi lenguaje cotidiano, traducirlos al inglés porque quiero ahora explorar un público anglosajón, me está llevando demasiado trabajo, es casi imposible. O sea, no puedo utilizar mis frases ni mi humor, porque el humor, también el buen humor, la parte cómica, también necesita de un contexto cultural muy importante. Ustedes me entienden en mi humor sarcástico, irónico, porque hablan castellano, pero alguien que hable inglés aprendiendo castellano probablemente no puede entender mi humor. Y eso es lo que yo me enfrenté en el año 2014 cuando di una conferencia sobre las reglas para tomar decisiones, que está en YouTube, la pueden ver, está en YouTube. Está de hecho en inglés, dice A Rule for Decision, reglas para tomar decisiones. Rules for Decision, que es el término en inglés. Y ahí yo estoy hablando y pongo un ejemplo y luego la traductora tiene un problema, pero trata de entonces la gente anglosajona no entendía muy bien qué es lo que yo quería decir. Dice la traducción de subtítulos de YouTube, agüita, claro. Bien, este tema de la traducción, por supuesto, es muy amplio. Dice por aquí, sería genial tus libros en inglés para regalarlos a mis hijas. Sí, de hecho, precisamente, querida Silvia, por eso ya estoy haciendo la traducción de algunos. Pero voy a tener que cambiar algunos elementos para adaptarlos al inglés, porque si no se pierde el contexto, no se entendería. Hoy lo estoy experimentando ya en carne propia. Entonces, para mí es sencillo pues acercarme al público de habla hispana, porque también he podido viajar a muchos países de habla hispana y estoy escuchando cuáles son sus formas de hablar, sus expresiones, y las puedo comparar con las mías. Pero en un público anglosajón es un reto, es un gran reto, pero no es imposible. Con eso terminamos en este tema, queridos amigos. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme aquí sus comentarios.